Hoy en Zona Positiva, cómo ser un mexicano exitoso. Quédate con nosotros, comenzamos. Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. Inspírate, invítate a llegar más lejos, motívate a cambiar tu vida, tu futuro, tu manera de pensar, amplía tus horizontes y pon en marcha la conquista de nuevos retos. Ser exitoso es ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy. La competencia es consigo mismo y si cada día superas a tu última versión jamás dejarás de crecer y el éxito se convertirá en una constante. Quédate con nosotros, estás en Zona Positiva. ¿Están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva a través del 91.5 de FM, Zona 3. Soy Meche Covarrubias. Buenos días, bienvenidos a este espacio, a esta Zona Positiva, a comenzar el fin de semana con el pie derecho, con el deseo de convertirnos en nuestra mejor versión, echarle ganas a la vida. Y bueno, pues ya sé que muchos de ustedes nos escuchan acompañados de un rico cafecito o de un buen desayuno. Así que bueno, pues comenzamos este programa con un tema muy interesante, cómo ser un mexicano exitoso. Pero antes de presentar a mi invitado, le doy las gracias a todo el equipo que hace posible este programa, a Cristian Cortés, a Karen, a Abraham y a Omar, a ellos en la coordinación de la producción, a Omar en los controles. Y bueno, pues recordarles que se pueden poner en contacto con nosotros a través de los distintos medios que tenemos. El número de WhatsApp 33 18 80 7641, mándanos un mensaje y recuerda siempre poner tu nombre, por favor, para saber con quién estamos platicando. También tenemos las cuentas de Twitter, la oficial de la estación es Zona 3 Noticias y la mía personal, Mercedes-CD. El día de hoy de regalo tenemos el CD de Lupita Venegas, La verdadera autoestima. Así que comunícate con nosotros por estos medios para que te podamos anotar y te lleves este gran regalo en voz de Lupita Venegas. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Adrián Gutiérrez Ávila. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Ya madrugar en sábado. No, de todos modos iba a madrugar, sí, siempre madrugo. Sí, con niños nunca se puede levantar uno tarde. Ya sé. Pues sí, aunque sea sábado, domingo. Aunque sea sábado, domingo. Navidad, fiesta, sí. No, Navidad menos. Menos, ¿verdad? Navidad menos. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros el día de hoy para compartir con pues el auditorio aquí de Zona 3, de Zona Positiva, el contenido de este libro maravilloso, Cómo ser un mexicano exitoso, un sacudidor de conciencias que cambiará tu perspectiva sobre México, los mexicanos y sobre ti mismo. Sobre ti mismo, sí. ¿Sabes qué? Me encanta porque yo creo que de alguna u otra forma hay como un, ¿qué te diré? Como un clima, ¿no? O una nube sobre nuestro país donde todos o la gran mayoría de pronto sentimos que estamos en el hoyo, o sea, para resumirlo rápido, ¿no? O sea, es como este sentimiento de está mal la política, está mal la economía, todo va mal, nos quejamos, la corrupción, pero luego no nos ponemos a analizar que así como se habla de macroeconomía y microeconomía, pues hay un país que está hecho por personas, por mexicanos, y que si tenemos un mal país, pues es que seguramente habremos malos mexicanos. Fíjate que no es que seamos malos mexicanos, a lo mejor tenemos malos hábitos, que es algo que platico mucho. O sea, tú puedes ser una persona sumamente buena, pero si llegas tarde a todos lados, pues realmente ese hábito de llegar tarde a todos lados hace que tu funcionamiento, tu desempeño en lo que haces sea inadecuado. Puedes ser muy buena persona y tener un gran corazón, pero si eres irresponsable, que no quiere decir que seas malo, quiere decir que vas a tener problemas en tu trabajo, que vas a tener problemas en la escuela. La realidad es que en México tenemos lo que tú dices, un pesimismo generalizado, o sea, nacemos con ese ADN. Ayer estaba en redes sociales, que por cierto, ¿me permites decirlas? Claro, porque contesto todo, traigo aquí mi celular, y a los que me estén escribiendo, tanto aquí en el auditorio, que nos llamen por teléfono, o los que me escriban a mi Twitter, que es Adrián GTZ Ávila, o póngale Adrián Gutiérrez, aparezco en Twitter. Adrián GTZ Ávila. ¿Ese es tu Twitter? Ese es mi Twitter, sí. Que le pueden poner Adrián Gutiérrez y aparezco, Adrián Gutiérrez A. Y en Facebook, en fanpage y grupo Cómo ser un mexicano exitoso. Si tienen preguntas, alguna cosa así, yo estoy aquí en línea para contestar. Ayer fue la marcha del 2 de octubre, el 2 de octubre no se olvida. Pues la matanza de Tlatelolco, que a final de cuentas sí sucedió, o sea, sí el gobierno fue represor, sí el ejército
se equivocó porque el ejército, ayer veía un programa de la UNAM, le disparaban del edificio Chihuahua miembros del ejército y los que estaban abajo pues pensaban que eran los estudiantes y se hizo un fuego cruzado entre los miembros del ejército y en medio estaban los estudiantes, pero los soldados no sabían, y dicho por la gente del 68, no era política ¿sabes ni qué? nada. Ya sé, a mí me encantaría poder encontrar a alguien que haya vivido eso. Yo tuve un maestro y que que estuvo... no lo cuente, porque de verdad, bueno, pues yo me leí La noche de Tlatelolco de Poniatowska, pero te prometo que me lo leí en un día. O sea, me acuerdo que aparte estaba yo mal de la espalda, en reposo, pues bueno, me lo eché justamente, fue en estas épocas, ¿no? Mi papá me dijo, ahí está, agárralo, léelo. Y es impresionante, ¿no? Las declaraciones, las explicaciones, todo. Y creo que es una herida muy grande que tenemos. Como tú me decías ahorita, eso me impresionó. Comparte ese dato. Es que lo que te decía, ayer estaba en las redes sociales y de repente cuestionaba mucho a la gente porque decía, me duele. Y entonces le decía, ¿qué te duele si tú tienes 20, 30 años? No, pero es que lo que pasó, bueno, ¿qué pasó? Entonces yo le empezaba a cuestionar a la gente y de repente hay un dato que salió ayer que el 46% de los mexicanos no sabe qué pasó en el 68. Sin embargo, todos salen a protestar y todos dicen que el gobierno, a todos les duele. Entonces yo decía, yo lo comparo con un hecho de igual magnitud que es el Holocausto. En el Holocausto murieron 6 millones de judíos injustamente. Pero ellos sí lo recuerdan, sí tienen museos del Holocausto, sí pero no hacen bloqueos, no hacen pintas, no toman escuelas. Ellos siguieron adelante y el día de hoy Israel es una nación muy próspera. Los mexicanos seguimos viviendo en 1968. Y yo no es que, de verdad, yo sí entiendo lo que pasó. Era un movimiento mundial, eso también hay que aclarar. Claro, que empezó en París. En París y luego en Londres y luego en Berlín, y hubo movimientos en Chicago. En Estados Unidos fue mucho más fuerte que en México porque eran los gays, eran los afroamericanos por sus derechos, que Martin Luther King, eran los hispanos con César Chávez, eran los hippies que no querían ir a la guerra. Y en ese entonces, yo ayer trataba de hacer un análisis para escribir un reportaje. Después de la guerra se necesitaba mucho orden para que no saltara otra guerra. Entonces los presidentes eran muy autoritarios, tanto los comunistas como los capitalistas. Era lo que yo digo y necesitamos orden, y si no te gusta, te reprimo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que vuelva a pasar. Y yo no necesito otro motivo para que esto se me salga de control. Y lo mismo pasaba en las casas. El papá era el señor todo incuestionable, donde nadie le decía nada, donde su palabra era la ley, donde la mamá decía pues lo que tu papá diga. No sé si tú te acuerdas porque eres más chica que yo, pero... No, hombre, ¿qué te tomas? Ahorita te traigo un café. No sé si te acuerdas de los años maravillosos de la serie. ¿Cómo era el papá de Kevin Arnold? Claro. ¿Cómo era el papá donde él era lo que él decía? Entonces era una rebelión no solamente de los estudiantes contra el gobierno y contra la policía, era contra sus papás. O sea, empieza el movimiento hippie, el movimiento de a mí déjame ser, a mí el movimiento de se rebelan contra el trabajo, y todo eso se refleja en cualquier expresión o con cualquier motivo se empezaban a rebelar todos los estudiantes. Y en México así fue, porque realmente el motivo fue que hubo una pelea entre el Poli y la UNAM en la vocacional número 2, la policía entra a detenerlos y se enojan, vamos a decir así, porque entra la vocacional, porque vamos a decir, se pasaron de fuerzas y ahí empieza el movimiento del 68. Sí, con la inercia que venía ya con la inercia que mundial, venía de todo lo demás, y luego se juntan con una manifestación en pro de la Revolución Cubana. Y había algo también de médicos y enfermeros. Eso fue en los 60. Los 60 fue una ¿cómo se dice? Una década de cambio, de mucho cambio. Entonces, yo lo que digo con México es, nosotros tenemos muchas cosas muy buenas, somos la economía número 14 del país. De repente mucha gente me dice, es que hay muchos pobres en México, y le digo, vivimos 76 años en promedio, nadie puede vivir 76 años si no tiene que comer, si no tiene techo, no, si bueno, toma... con el salario mínimo que nos acaban de poner, 71, ¿no? Digo, claro que ya lo homologaron, 70.68 pesos. 71 puntos. A ver, ¿quién puede vivir con ese salario? Es que ahí es donde vamos a decir cuánta gente gana un salario mínimo. Es decir, 71.5 es el salario mínimo, pero solo el 5% del país gana 71.5. El resto tiene más de 2 salarios mínimos. Entonces, ahí es donde empieza el contraste. O sea, sí hay gente que gana 71 pesos, pero si tú lo multiplicas 7 por 5 son 2,000 pesos. Solo la estadística exacta solo es el 4%. Solo el 4% del país es el que gana ese salario. Híjole, pues hay mucho que platicar el día de hoy, porque sobre todo yo creo que a todos nos apasiona hablar de nuestro país, porque soñamos con un país maravilloso. Tenemos todo, o sea, cuando vemos historia, cultura, tradiciones,
Ay, pues todo, ¿no? Recursos naturales, tanto bosques como selvas, como tundras, como desiertos, playas, ecosistemas de todo tipo. Y yo sé que mucha gente no le va a gustar. Tenemos una economía medianamente estable desde hace unos años. O sea, sí, más estable antes, ahorita está tambaleándose, pero bueno. Pero la realidad es que tenemos muchas cosas maravillosas para ser un país de primer mundo. Pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué no logramos ser un país exitoso y, en lo personal, mexicanos exitosos? Vamos a la pausa, amigos. Regresamos en breve. 31 22 42 00, 31 22 42 66. El número en WhatsApp, 33 18 80 76 41. Puedes tuitear, @Zona 3 Noticias, @Mercedes-CD, y también el de nuestro invitado, @Adrián GTZ Ávila, para que estés en contacto con nosotros. El regalo del día es el CD de Lupita Venegas, La Verdadera Autoestima. Pausa y regresamos. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 31 24 39 29 y 36 14 72 24. Con gusto te atenderemos. Soluciona, comparte, ama, vive. Continuamos en Zona Positiva con Lupita Venegas y Meche Covarrubias en Zona 3, 91.5 FM. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros a través del 91.5 de FM, Zona 3. Estamos en la Zona Positiva. El día de hoy platicando con Adrián Gutiérrez Ávila, cómo ser un mexicano exitoso. Tenemos de regalo el CD de Lupita Venegas, La Verdadera Autoestima, y Adrián me acaba de decir que nos regala también un libro justamente con este título que él acaba de escribir. Bueno, ¿tienes ya como un año o cuánto? Un año. Se presentó en la FIL 2014. Ah, pues prácticamente la primera edición, esta es la segunda edición. Entonces, bueno, tenemos este libro, la verdad está padrísimo, yo ya tengo aquí el mío. Entonces, les invitamos a que se comuniquen 31 22 42 00, 31 22 42 66. Puedes mandar un WhatsApp 33 18 80 76 41, y también puedes mandar un tweet @Zona 3 Noticias, @Mercedes-CD. Muchísimas gracias a aquí por acá tenemos a Iván Guzmán. Dice: el pueblo perece por ignorante. Las generaciones actuales no saben del 68, que el sistema se encargó de generar tal ignorancia. Pues sí es cierto, la verdad es que somos muy buenos para el celular, ¿no? Pero muy malos para la historia. También por acá Betty Solórzano dice: buenos días, saludos y bendiciones para todos. ¿Dónde se compra el libro? Me interesa, y me anoto también por el regalo. Sara Beatriz Solórzano. ¿Dónde podemos encontrar? Lo pueden encontrar en todas las librerías Gonville de la ciudad, en todas las librerías por Rúa. Los estudiantes lo pueden encontrar adentro del ITESO, adentro de la UP, adentro de la UNIVA, que hay librerías por Rúa. En el TEC de Monterrey adentro hay una Gonville, y Plaza del Libro, que está ahí en el centro, que es de Trillas, en López Cotilla. Ok, y si no, a través de tus redes sociales, que lo ahí también pedir, siempre lo estoy anunciando. Por internet lo pueden comprar en compratulibro.com y en Gandhi, que digan Gonville, gonville.com.mx. Bueno, pues entonces estamos hablando justamente de todo lo maravilloso que tenemos en México, de pues que la gente no es mala tampoco. No es mala, ¿no? A lo mejor lo que tú con dices, malos ¿no? hábitos. Tenemos malos hábitos, ¿no? Y entonces, a ver, cuéntame, ¿de dónde surge tu inquietud de escribir un libro con este título? El libro nace, yo me graduó de Comercio Internacional, que por cierto, felicidades a mi universidad de ITESO, que ayer ganó el Premio Nacional de Exportación, que es el premio más importante que hay de Comercio Internacional. Yo estudio Comercio Internacional en ITESO, y cuando nosotros entramos, mi generación en el 97, todo mundo quería tener su propio negocio, emprender, no sé, exportar, tener, y lo último que pensaban era trabajar para una transnacional. Cuando nos graduamos, la mayoría ya empezaba a trabajar en una transnacional y eran muy pocos los que emprendían. Yo fui de los pocos que emprendí. Cuando entré a dar clases, de repente en una estadística, porque fui maestro del ITESO de negociación profesional, donde decían que el 60% de los alumnos quería tener su propio negocio, el 20% se quería incorporar al negocio de sus papás y solo un 10% quería trabajar en una transnacional. Y que la realidad era que el 60% trabajaba para una transnacional, el 20% que tenía su papá negocio pues seguía trabajando en el negocio de su papá, y que solo un 10% emprendía. Entonces decían, algo estamos haciendo mal. Que
quieren una cosa los alumnos y que acaban haciendo otra. Y entonces a mí me invitaban, porque yo hice mi tesis de la universidad de cómo hacer un negocio sin ir a cursos. Ese negocio funcionó. Oye, deberías dar un taller y te harías rico, porque yo creo que todo el mundo queremos hacer un negocio y no tenemos recursos. Y en ese entonces era más difícil porque los bancos no prestaban. Ahorita ya accedes a algún tipo de crédito y FOJAL. Entonces, en ese entonces no había nada de nada. Entonces yo hice una comercializadora de ropa que llegué a tener marcas de equipos, bueno, voy a decir la de los equipos de fútbol, llegué a manejar al Barcelona, al Manchester, a la Juventus, a las Chivas. La distribución yo las mandaba de esa ropa aquí la ropa casual en México. Yo, más bien, ellos me daban la licencia, yo la fabricaba en Oriente y la distribuía en toda la República. Es producto licenciado. Cuando ya llegaron esas licencias ya tenía capital. No, claro, para comprar la licencia del Barcelona es una lana. Al principio no, pero esa era mi tesis. Entonces me invitaban mucho a platicarle a otros estudiantes cómo había hecho yo para hacer mi negocio. Y en uno de esas me dicen, oye, te invitamos a un congreso, pero aviéntate algo más motivacional, algo que ayude, no tan técnico. Y entonces digo, bueno, pues ¿qué hago? Entonces empiezo a estudiar patrones de éxito. Lo que empiezo a hacer es ver qué hacían las personas, que vamos a definir éxito para que la gente me entienda que estoy hablando de éxito. Para mí el éxito es ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Claro, porque el éxito normalmente mucha gente cree que el éxito es tener dinero, ser poderoso, ser guapo, ser famoso. Y pues no. No. Puede ser en cualquier ámbito. O sea, de repente alguna vez en una conferencia me dice una señora, oye Adrián, ¿cómo puedo ser yo exitosa si no he acabado la secundaria? Y yo, señora, su éxito es acabar la secundaria. Si usted acaba la secundaria, está dando el siguiente paso que le tocaba. Cuando ya acabe la secundaria, lo importante es ponerse la siguiente meta, porque eso es lo que nos pasa a muchos mexicanos. Todos hemos tenido en nuestra vida un éxito. Pero lo más importante es, cuando logremos ese éxito, ponernos el siguiente paso. Puede ser en otro ámbito completamente diferente. O sea, puede ser, bueno, yo ya tengo una estabilidad financiera, pero ahora quiero pasar más tiempo con mi familia. Y me pongo una meta que es pasar o comer todos los días en mi casa. O a lo mejor una meta de salud de decir, voy a correr una carrera de 10 kilómetros. Entonces, siempre tener una meta, y eso es a lo que me refiero con el éxito. Entonces, empecé a estudiar los patrones de éxito en los mexicanos. Y le pongo cómo ser un mexicano exitoso. Porque me doy cuenta que no hay ningún libro que hable sobre el éxito y los mexicanos. Porque, ¿y a quién estudiaste? O sea, ¿hay personajes reconocidos que hayas estudiado? Y hay muchos problemas, te voy a decir, porque las personas exitosas en México no escriben libros. Las personas exitosas en México les gusta pasar desapercibidos. No hay un libro de Carlos Slim. Hay un libro que escribió alguien sobre Carlos Slim. Pero Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, a veces el uno, a veces el dos, que tiene negocios por todo el mundo, no nada más en México, sino por todo el mundo, debería compartir con el resto de los mexicanos cómo hizo él para hacer todo ese dinero, pero nosotros ya lo tenemos juzgado de que por adelante, sin conocer su historia, de que lo ayudaron, de que robó, de que tiene nexos con el gobierno, que es prestanombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él dice, pues mejor me quedo callado, o sea, yo sigo haciendo mis millones y si no quieren que se los comparta, pues allá es su lío. ¿Mexicanos exitosos quiénes? Mira, bueno, Carlos Slim lo consideramos exitoso porque es el hombre más rico del mundo. Sí, pero también de dónde empezó, o sea, ¿cómo empezó? Cómo empezó, o sea, y la diversificación que hay. Mira, dentro del mundo empresarial hay un libro que se llama La Estrategia de las Latinas, del maestro doctor, de hecho, Carlos de la Cerda, que es el único estudio sobre empresas latinoamericanas que hay en toda Latinoamérica. Entonces ahí viene, por ejemplo, Cemex, Zambrano, y Zambrano tampoco tiene un libro, entonces no lo comparten. Pues, o sea, sabemos que es Zambrano, pero rara vez lo vemos. ¿Servige también aparece ahí? ¿De Bimbo? De Bimbo, sí. Es que su apellido, porque es español, es muy difícil de pronunciar y siempre se me olvida, pero sí, que ya es la segunda generación y ya va para la tercera. Pero ellos empezaron con El Molino, precisamente, así se llamaba la compañía, y luego empiezan con Bimbo, y de hecho hay un análisis tremendo de que hago ahí, porque el primer lugar donde Bimbo quiso exportar era España, que es de donde es la familia, y pues no le sale. Pero era no estudiado, era más amor a España. Claro, ¿sabes dónde? A mí me tocó ir a hacer un reportaje a Nicaragua y no sabes la emoción que me dio ver un camioncito de Bimbo. Dije, ay, y déjate de eso, hacen las cosas muy bien, porque cuando quisieron regresar a Europa, porque ya están en Europa, y cuando quisieron traer a Estados Unidos al mercado sajón, porque el mercado mexicano en Estados Unidos pues sí sabe que es Bimbo y le encanta tener Bimbo, pero los sajones, vamos a decir así, los güeros, no les gustaba Bimbo, entonces tuvieron que comprar Sara Lee.
Sara Lee. Claro. Entonces, y esas son estrategias. Esas son ¿no? estrategias, o sea, ok, no tengo por qué casarme a fuerzas con que Bimbo tiene que estar en todos lados. Si no te gusta mi marca Bimbo, que compro otra marca y te doy Bimbo, pero con Sara Lee. Sí. Y de todos modos entra a todo el mercado. Hugo Sánchez para mí es una de las personas más exitosas. Aparte, es que nunca nos acordamos que en el contexto en el que Hugo brilló, era impresionante porque de indio no lo bajaba. Es que eso hay que saber. Y eran racistas en España. Por eso lo quiere muchísimo y lo admira muchísimo. Fernando Valenzuela en la misma época. Claro. Independientemente de su vida personal, Julio César Chávez fue un mexicano sumamente exitoso, o sea, es de los mejores boxeadores que ha tenido el mundo, ¿no? Ni siquiera México. Ahorita ya tiene un proceso de rehabilitación, de recuperación. Pues sí, el tema, yo creo que ahí volvemos a lo que decías al principio, Adrián, que no tenemos buenos hábitos. Entonces, si un Julio César que brilló, ¿no? De la forma en la que brilló, pero que este brillo le venía acompañado de éxito, de poder, de fama, de dinero. Y si tú no eres una persona centrada en tus valores, en tus principios, en tus hábitos, pues aun cuando te subas en un ladrillito te mareas y pierdes todo. Y educación. En la llamada que tenías que decía, es que nos falta educación. La educación está a la mano de todos. O sea, es tan sencillo como comprar un libro. Y de repente, la última conferencia que tuve en Inteso, alguien decía, es que los libros son caros. Y de repente decía, por 200 pesos, 250 pesos, para mí un libro no es caro, pero yo soy el valor de la educación. O sea, de repente la gente se le es caro porque no es una prioridad comprar un libro. Pero aparte caro, ¿referente a qué? ¿no? Es que, o sea, te vas al cine y te gastas los mismos 250 pesos. Yo les explico que, por decirte, un libro, voy a poner ejemplo el mío. Pues yo tardé 2 años en escribirlo. Dos años donde escribía 3, 4 horas diarias, no te voy a decir que 8, porque la verdad es que tenía trabajo, pero donde escribía 2, 3 horas diarias, y que es investigación, que yo leí más de 50 libros para escribir un solo libro. Estudié programación neurolingüística, estudié hábitos de los mexicanos, y que mi libro en 200 páginas podría ser un curso de un diplomado, vamos a decir así, de unas, ¿qué te diré? A lo mejor unas 48 horas, 50 horas, que si tú lo tomas en una escuela privada te va a costar 5,000, 6,000 pesos. Entonces yo de repente digo, y lo decía antes de escribir mi libro, cada vez que yo leo un libro, estafé a alguien. ¿Por qué? Porque le robé su idea. Sí, no, porque por 300 pesos aprendí lo que él tardó en investigar 2 o 3 años de su vida, y que lo puso en páginas, y de repente a mí por 200 o 300 pesos ya aprendí lo que él tardó 2 años en escribir. Y no hay como un libro, de verdad. Sí. Yo sé que ahora mucha gente le gusta leer en las tablets, ¿no? Y no lee, pero no es lo mismo. Mira, yo aquí tengo mi libro y, o sea, el pasar las hojas, el oler al libro, el poder subrayarlo, el poder y saber apuntar, dónde está, saber dónde encontrar algo que te hace falta, o sea, porque la tablet de repente dices ¿dónde quedó? Y aquí y aunque, por ejemplo, el Kindle te da la oportunidad de subrayar, de todo esto, no, digo, para mí no es lo mismo. Obviamente en gustos se rompen géneros. El tema es que leamos, leyendo ya vamos de ganancia. Te doy la estadística, el promedio de lectura en México, con todo y tablets y con todo y todo, es 0.5 libros al año. Ya bajamos, antes era 1. No, es que era 2.8 y siempre el INEGI lo maneja 2.8, pero normalmente cuentan revistas, cuentan periódicos, cuentan libros de texto. Entonces, por eso el libro vaquero. Sí. Entonces sube a 2.8, pero el libro real, o sea, uno que yo voy, compro y leo, es 0.5 libros al año. Contando tablets, mucha gente que dice, es que yo leo la tablet, la verdad es que la estadística dice, no, bajas muchos libros a tu tablet, pero no los lees. Entonces tienes tu tablet llena de libros que te cuestan 50, 30, 70 pesos, porque el libro electrónico es más barato, pero no los leen. Ni tanto, porque yo he querido comprar libros, no porque me guste leer en la tablet, sino porque, por ejemplo, cuando viajo, a lo mejor prefiero llevar la tablet donde ya llevo el tema del trabajo o lo que sea, y ahí tengo el libro y ya no tengo que ir cargando un libro, ¿no? Pero no, son mucho más caros también, Yo pensé, de repente, como a mí me llegan las ofertas, yo soy de los que compra libros impresos y me encanta, pero esa es la estadística. Ahora, ¿qué influye la lectura en los mexicanos? Hay un país como Noruega, que lo pongo ahí en el libro, que lee 18 libros al año. El salario mínimo por hora de Noruega es $14 la hora. En México leemos 0.5 libros al año y el salario convertido a dólares y por hora es 50 centavos de dólar la hora. Entonces, ¿qué quiere decir o qué nos dice si leemos? Pues las condiciones de nuestra vida y nuestras condiciones de ingresos y nuestras condiciones de calidad de vida son superiores. En México no lo creemos. Yo les digo y se los firmo al auditorio que me está escuchando y a la gente que está por cierto, hoy tengo conferencia y es entrada libre si quieren. Ahorita la vamos a la pausa y ahorita regresamos y les compartimos
compartimos también dónde va a estar Adrián el día de hoy y seguramente tienes más conferencias, Sí, ¿no? casi todo el mes. Bueno, pues para que estén atentos y no solo aquí porque luego anda por toda la República. Pero bueno, vamos a la pausa. 3122-4200, 3122-4266, @Zona 3 Noticias, @Mercedes-CD, @Adrián GTZ Ávila y los teléfonos 3122-4200, 3122-4266, WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros a través del 91.5 de FM, Zona 3. Estamos en la Zona Positiva, hoy en compañía de Adrián Gutiérrez, con el tema Cómo ser un mexicano exitoso. Él nos tiene de regalo el día de hoy para todo el auditorio un libro, así que te puedes comunicar marcando a través de los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266 o mandándonos un WhatsApp 3318 80 76 41. También a través de las cuentas de Twitter, @Zona 3 Noticias y @Mercedes-CD. Bueno, pues estamos platicando de dónde surge el deseo de escribir este libro. Ya nos dices, estudiaste mercadotecnia, hiciste tu maestría en mercadotecnia, no estás mal. Exacto. Hiciste tu tesis sobre cómo poner un negocio sin recursos. Y me invitan a dar la conferencia, que por cierto íbamos a hacer el comercial. El día de hoy voy a estar a las 12 en la Universidad de Humanitas, que está ahí en Hidalgo 1788, entre el Pérez Verdía y Américas, del lado izquierdo. Ajá. La entrada es libre, entonces alguien que me esté oyendo y que diga, quiero ir a la conferencia Cómo ser un mexicano exitoso, okay. La entrada es libre ahí en la Universidad de Humanitas, Hidalgo 1788, entre Pérez Verdía y Américas. Padrísimo, entonces ahí está la invitación y bueno. Me invitan a dar la conferencia y entonces empiezo con Cómo ser un mexicano exitoso. Me doy cuenta de que todos los libros de motivación, la mayoría, porque sí hay libros de motivación de mexicanos, pero no tratan el tema como si te voy a motivar a ti mexicano, hablan como en general porque se amplía el público, vamos a decirlo así. Pero el doctor Camilo Cruz, que es muy famoso por La Vaca, Arquitectura del Éxito, pues es argentino, me parece, si no estoy lo brillamos, pero creo que es argentino. Robert Kiyosaki, que lo ponen también como motivador, es hawaiano, estadounidense. Y en negocios, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, es inglés. Entonces de repente no había nada de los mexicanos para los mexicanos más que los 4 acuerdos. Eso es como más espiritual también, ¿no? Entonces de repente dije yo, pues tengo que hacer algo de los mexicanos, para los mexicanos, y empiezo a estudiar lo que hacemos nosotros, cómo somos nosotros, cómo vivimos nosotros, porque mucha gente cuando lee un libro de superación personal, que es lo correcto, o sea, me dicen, oye, entonces no leo libros de superación personal. No, sí léelos, porque para hacer primero tienes que creer y tienes que estar motivado. Pero mucha gente de repente dice, ya creo en mí mismo, ya me quiero mucho, ya estoy todo positivo, y luego ¿cómo le hago? O sea, ¿qué hago con todas estas ganas? Y sabes que luego también los mexicanos, no sé, yo me imagino que los latinos en general, porque somos muy parecidos, somos como llamarada de petate, ¿no? Como este dicho, que, o sea, sales motivadísimo de la plática y bueno, te quieres comer al mundo y dices, sí, yo puedo ser, incluso, ¿no? Alex Day, que es de estos motivadores muy conocidos aquí en México, tiene una conferencia que me acuerdo muchísimo que decía, levántate todas las mañanas, vete al espejo y di, creo que puedo, sé que puedo y lo haré. Pues sí, pero ¿con qué? Sí, ¿no? Exactamente. O sea, luego, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Y ese es el libro que yo escribo. O sea, sí es de motivación, porque tiene una parte de motivación. Yo estudio programación neurolingüística y entonces pues tenemos que estar programados para ser exitosos. Lo que hacen los motivadores exactamente es correcto. Pero después, ¿cómo le hago para ser exitoso? Y entonces yo encuentro los siguientes pasos que hicieron o que hacen los mexicanos exitosos, que los hace diferenciarse sobre todos los demás. Ahora, lo primero es darnos cuenta de la realidad. Yo pongo estadísticas ahí que nos marcan una realidad. El 96% de los mexicanos tiene televisión y más del 90% de los mexicanos tiene celular. Entonces contrastamos con o ligamos con lo que estábamos hablando en un principio del salario mínimo de 71 pesos, que yo te decía, es que el porcentaje es muy bajo. O sea, si se oye, es que el salario mínimo, sí, pero solo el 4% es lo que ingresa eso. Si más de 100 millones de mexicanos tienen celular y televisión, ¿qué tipo de pobreza tenemos en México? En la cual no me alcanza para la recarga,
Vamos a decirlo así. Y he estado en Chiapas, porque de repente me dicen, no, es que tú no conoces, no, yo crecí en la Huasteca Potosina, es lo primero que la gente tiene que saber. Y es preciosa. Y este año tuve la oportunidad de ir a dar una conferencia en Chiapas, y había bloqueo de los maestros, para variar, y Chiapas es, Tuxtla Gutiérrez es como un chorizo, entonces nada más hay una entrada y una salida. Entonces nos sacaron por los cerros, literal, por terracerías, y de repente sí tuve la oportunidad de pasar por las colonias más pobres de Chiapas. Yo vi una casa de madera, con techo de lámina y con televisión, porque tenían la puerta abierta, o sea, son costumbres que tienen muchas casas de tener la casa abierta y la puerta abierta, y yo lo vi. Entonces, hay gente que me dice, ok, es que somos la economía como número 14, pero es que los ricos, como Carlos Slim, ganan mucho y son poquitos, y los pobres somos muchos. Oye, pero aparte aquí, dices, bueno, los ricos como Carlos Slim, bueno, volvemos al tema de los hábitos, ¿no? O sea, yo no me imagino que pueda haber una persona rica que se levante a las 12 del día. A lo mejor se trabaja de 12 a 12, sí. Pues sí, pero luego hablamos de los ciclos circadianos, ¿no? Del tema del descanso, de la regeneración de las células, ¿no? La calidad de vida. ¿Sabes quién me dijo eso? Me peleó mucho Gonzalo Oliveros Sí, Gonzalo pelea muchísimo a todo. Pero me decía, es que yo me levanto a esta hora y no, ¿qué tal si no me levanto temprano? Pero Gonzalo casi no duerme, porque trabaja muchísimo, ¿no? Pero, si no para. A lo que me refiero es, tenemos que ser... En las horas que estamos trabajando tenemos que ser muy productivos, y eso es algo que no hacemos los mexicanos. Trabajamos muchas horas, pero realmente no somos muy productivos. De hecho, somos el país que más visita YouTube. A ver, pero dime realmente, ¿tú crees que alguien que no tiene un hábito de tener una rutina, de levantarse a cierta hora todos los días, hacer ejercicio, ser ordenado, ser responsable, comer a tus horas, contestar sus llamadas? ¿Puede ser exitoso? Normalmente no. O sea, las personas tienen que tener hábitos bien formados para ser exitosos. Sí, entonces mucha gente hoy persigue el éxito y muchas veces relacionan el éxito con el dinero. Pero no tienen hábitos, ¿no? Y creen que por trabajar de 12 a 3 de la tarde ya trabajaron y ya acabaron y ya la mitad del tiempo checaron y Facebook. Yo creo que pues la historia de los Servitje, ¿no? De Bimbo, la historia, bueno, de Slim, que será muy polémica en algunos casos, pero personas que han hecho grandes empresas, pues son personas de trabajo, incluso gente que viene desde abajo, ¿no? Sí, que ha logrado muchas cosas. Eso es a lo que iba. Si es posible para alguien, es lo que yo digo en las conferencias, si es posible para alguien, es posible para ti. ¿Sí? O sea, si alguien en México que nació, por ejemplo, Carlos Slim, hijo de migrantes libaneses, como muchos, porque de repente dicen, es que es extranjero. ¿Quién en México, tarde o temprano, no tiene sangre europea? A ver, ahorita que dijiste esto de migrantes libaneses, Jacobo Zabludovsky acaba de morir. Para mí era un personajazo. O sea, a mí me hubiera encantado. Una de las personas más cultas que existen en México. A mí me hubiera encantado conocer a ese hombre para platicar con él y escucharle narrar todo lo que vivió. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de escucharlo en otro ámbito, porque cuando empezó con ESPN, que yo soy fanático de los deportes, y hacía Joserra y Jacobo, que son dos personas totalmente diferentes. Sí, pero son muy cultas las dos. O sea, José Ramón era maestro de universidad en la Universidad de Puebla. Es una persona muy preparada, no es el deportista que se hizo comentarista, él siempre fue periodista. Y Jacobo, yo conocí la primaria donde Jacobo estudió. ¿Por qué? Porque yo viví en el centro de México, viví 1 año 9 meses, y él vivía en la Doctores. Vivía en una vecindad, la Merced nació. Iba a una primaria que está como en curvas porque se está hundiendo toda, es una prepa muy vieja en México, y gente como él que se prepara y que va subiendo y que dicen, ay, es que Dalí echó a perder la entrevista. No. Entrevistó durante 1 hora a Dalí. ¿Quién aguanta a Dalí el tiempo que aguantó con Jacobo? Dalí los mandaba a la fregada, y cuando Dalí le decía, es que ustedes son ignorantes, Jacobo se quedaba callado y decía, sí, maestro, enséñeme. O sea, ¿quién se queda con eso? Y todos los mexicanos, ya ven, Jacobo. No, eso que no había redes sociales. No había redes sociales, pero ahorita, cuando murió, ¿cómo subían ese video? Claro. Y con el 68, es que Jacobo no informó. Yo se lo sigo diciendo hasta el día de hoy, porque hay que entender todos los contextos. Televisa puede programar lo que ellos quieran porque es una empresa privada. Como lo hace Fox en favor del Partido Republicano en Estados Unidos, y como lo hace cada uno de los que nos está escuchando en su propio canal de YouTube, y si suben cada dicen, quien sube lo que quiere, sube lo que quieren. Entonces a él le decían, no dices nada y no dices nada, compadre. Por más que lo sepas y por más que pasó. Y tú lo dijiste, ¿no? Esa época era una época muy reprimida.
Pero bueno, personajes como él, ¿no? Que tienen también una historia de que venían también de refugiados, huyendo de una realidad dolorosa, judío en un país, viviendo en unas condiciones. Hay un reportaje, ¿no? Donde él le narra su vida a su hijo Abraham y lo lleva caminando. Aquí nací, en esta vecindad, y la señora de aquí abajo me contaba tales historias, y luego fui a la escuela de aquí, en la Merced, y ve a dónde llegó, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un hombre que supo cómo hacer un proyecto de vida y fue alcanzando, ¿no? Esas metas, esos sueños, y bueno, pues llegó a ser uno de los personajes más importantes, ¿no? de la opinión pública en México, ¿no? Entonces, y por ejemplo Hugo Sánchez, también vamos a decir así, todo el mundo dice, ay, es que pues, nació con talento. No nacen con talento, sí tienen talento, vamos a decir, sí nacen con talento, pero también desarrollan ese talento. Hugo Sánchez se quedaba después del entrenamiento a practicar chilenas y ponía una cámara en medio de la portería y él jugaba a echarse la chilena y darle a lo que ponía adentro de la portería, y eso no sale, o sea, uno dice, es que Hugo pues se echaba la chilena, sí, pero la practicaba 2 horas después de acabado el entrenamiento, y Messi es de las personas que más entrena. Ay, y ahorita está lastimado. Sí, la vida sin Messi la vida sin Messi no es lo mismo. Pero para los barcelonistas. Era un niño que se inyectaba cuando tenía 10, 11 años de edad, todos los días 2 ampolletas en sus piernas, que iba a la casa de su vecino, porque él no tenía refrigerador en su casa. Entonces su vecino sí tenía congelador y él le guardaba las medicinas, y decían, pues es que era una pulguita, y todos los días llegaba con una disciplina entera, porque él decía, pues yo voy a ser jugador de fútbol, y para ser jugador de fútbol necesito inyectarme todos los días en las piernas para crecer. Y eso es disciplina. Mira, de no tener refrigerador a ser uno de los jugadores más, independientemente del talento que tiene, porque pues mi respeto. Es una inteligencia aeroespacial, se llama. Claro, y pues tener la fortuna que tiene, hablando económicamente, o sea, de no tener refrigerador, ¿a dónde llegó? Y tú lo ves en sus entrevistas, sigue siendo un hombre sencillo y de familia. Él dice que le gusta jugar fútbol, que él ama, que no le importa el dinero, que es lo que quiere es jugar, y se le nota porque cuando lo sacan o cuando no lo meten, sufre. Y también la otra cosa que hace es, ¿cómo se dice? Estar cerca de la gente y estar cerca de Argentina, que yo creo que es de las cosas que más les duele. Pero eso es lo que tienen los deportistas. Por ejemplo, otro que pongo mucho es el Chícharo. Javier Hernández comparado con Vela, si quieres, regresando del corte, lo hacemos, son dos, es más, Vela para mí es más talentoso, pero la mentalidad de Chícharo es sumamente más fuerte que la de Vela. Y Chicharito es sencillo. Y Vela se conforma, esa es la palabra. Se conforma y se cotiza también, porque se ha dado sus tacos, y el Chicharito no, el Chicharito es muy humilde, muy sencillo, ¿no? O sea, de trato, es muy accesible. Pero bueno, se me hace que a ti te gusta más Vela que el Chícharo. No, me gusta más Chícharo, ¿sí? Pero hago un análisis en el libro de los dos, de cómo Vela, teniendo más talento, él se conforma diciendo, pues yo aquí estoy bien en la Real Sociedad, a mí no meto 8 goles al año, soy la estrella aquí de San Sebastián, ya jugué en el Arsenal, pero no lo pude, aquí déjenme, aquí estoy bien. Zona de confort. Y todo el mundo dice, ay, es que Vela debería estar en otro equipo. Él no quiere estar en otro equipo, él quiere estar ahí. Y Chícharo dice, me sacan del Manchester United, me voy al Real Madrid. Y todo el mundo, vas a ir a calentar banca, que vas ahí. Y él dice, yo puedo. Y demostró que puedo, porque teniendo mucho menos minutos que Vela, mucho menos, metió 9 goles. Los mismos que Carlos Vela de la Real Sociedad siendo titular. Y todo el mundo dice, ay, es que jugaba con Benzema y con Cristiano. Órale, gánate un lugar. A ese nivel. Es que, ¿sabes qué tenemos los mexicanos? Que yo creo que por ahí perdemos mucho. Que somos súper criticones, muy egoístas, no nos gusta el éxito del otro. Y el de nosotros no lo sabemos manejar, que era algo que se nos quedó pendiente hace rato con Julio César Chávez. Exacto, y es muy fácil juzgar, somos muy juzgones. Entonces, en vez de hacer un comentario positivo y propositivo de algo, no, luego tengo que criticar, tengo que señalar, tengo que hacer ver que yo sé más que el otro. Y eso nos hace perder muchísimo. Pero bueno, vamos a la pausa. Regresamos en breve, esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.
Amigos, estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros a través del 91.5 de FM, zona 3. Estamos en la zona positiva, en la primera hora, a punto de terminar la primera parte de estas 2 horas de programa en compañía de Adrián Gutiérrez Ávila. Un tema, yo creo que vas a tener que regresar porque hay muchísimo que platicar. Cuando tú gustes. Estamos ahorita platicando acerca de estos mexicanos exitosos en distintos ámbitos, que de pronto no han sabido qué hacer con el éxito, como en el caso de Julio César Chávez. Es que hay una preparación, o sea, de repente yo lo pongo el ejemplo de mi pueblo. Yo crecí en Río Verde, San Luis Potosí, aunque nací en Irapuato, yo digo que soy de Río Verde. Visiten Río Verde, no lo contaminen y no lo ensucien, por favor, pero visítenlo. En mi pueblo, solo por 3 razones la gente hizo dinero. Número 1, se hizo narco. Número 2, robó a alguien. Número 3, se casó con una rica. Eso es lo que decía el pueblo. O sea, no reconocían que a lo mejor se fue a estudiar a San Luis o a Monterrey, que está exportando naranjas, que está exportando chile, que se da ahí, o que está haciendo ecoturismo. No. Al pueblo no le gusta que alguien empiece a hacer dinero, entonces la forma más fácil es, está robando a alguien. Se casó con una rica y su suegro le puso el negocio. Sí, Otra vez se hizo narco. Y en el pueblo de mi papá vive en Torreón, Lerdo vivía, falleció el miércoles pasado, de hecho estuve allá, el Lerdo pasaba exactamente lo mismo. No, yo creo que aún en las grandes ciudades. Sí. Y no solo en el tema de hizo dinero, subiste de puesto. Es que le caes bien al jefe. No, deja tú que le caigas bien al jefe, o sea, se van a otras cosas que dices, híjole, de verdad es que son personas son mujeres, horrorosas. son más duros con las mujeres, sí. Es tu novio, andas saliendo con él, Sí. Entonces no nos gusta el éxito de los demás, pero tampoco nos gusta el propio. Entonces cuando nosotros tenemos éxito tú me tienes envidia, entonces como me tienes envidia o me vas a pedir algo, o quieres que te ayude, o quieres colgarte de mí, entonces empiezo a portarme mal con todas las personas que se acercan a mi alrededor. Y hay mucha gente que, como en el caso de Julio César Chávez y de muchos otros, que los llevaban al cielo, o sea que les decían tú eres Dios, tú eres esto, y se lo creen y les gusta tener ese tipo de personas que los llevan a vicios, que los llevan a ser mujeriegos, que los llevan a drogas y que pierden su familia, que pierden mucho de su dinero. O sea, de hecho hay una estadística que el 80% de los deportistas en México, futbolistas, boxeadores, 5 años después de que acaban su actividad profesional productiva, vuelven al punto donde empezaron. Eso quiere decir que no saben manejar el dinero que ganaron. Claro, se acaban el dinero porque no saben en qué gastárselo. Hay anécdotas de otro libro que les recomiendo mucho leer, de Félix Fernández, Guante Blanco me parece que se llama. Félix, el portero. El portero, sí, y es un periodista excelente, donde narra, por ejemplo, como Luis Hernández, de repente, mi hija quiere un castillo de Disney y le hace una réplica del castillo de Disney en su casa. Y fíjate que en esa época, a mí me tocó convivir con varios futbolistas, y yo les admiraba mucho que varios de ellos sí fueron como muy precavidos, o sea, empezaron a comprar que una propiedad, que un negocito, ¿no? Como futuriándole, porque bueno, pues la carrera del futbolista se va a acabar en algún momento dado y ya no va a haber este ingreso, va a haber otros ingresos, pero el nivel de vida y el nivel de ingreso que tenían en ese momento, pues no lo iban a poder mantener, al menos que luego fueran directores técnicos de una cosa así, comentaristas, ¿no? Como muchos. O comentaristas, pero yo sí reconocí mucho eso en varios de ellos que empezaron como a planear. Pues, es uno Ramón Morales, es una persona que se preocupó, que empezó a estudiar, empezó a hablar inglés, empezó a hacer negocios a la par, Osvaldo Sánchez, pero hubo muchos otros, por ejemplo hay uno de jugador de Chivas, nada más que se me fue, que de repente llegó a la Jaguar, lo menciona ahí Félix Fernández, y que de repente no sabía qué color iba a comprar su carro, y que dijo, pues me llevo los dos. Pues porque no sé cuál color, entonces dices tú, tengo tanto dinero que entonces no sé qué gastarlo. El 80% vuelve a su sitio inicial, entonces no sabemos manejar nuestro propio éxito. Muchas personas, no solo futbolistas, sino personas que de pronto, por algún negocio, por alguna circunstancia, por alguna herencia, reciben una buena cantidad de dinero, no saben administrarla, la despilfarran o invierten en cosas que no tienen. Entonces, y vuelven a perder todo. Hay que estar preparados, o sea, no nada más hay que estar preparados por decir tengo un título escolar, no, hay que estar preparados porque el dinero, para manejarlo y para que dure, hay que estar preparados. Sí. Y entonces hablábamos de esa parte donde no sabemos y estábamos con el Chicharito. El Chicharito lo que tiene, y lo pongo en el libro porque también no lo contrataba el Leverkusen, yo lo puse ahí, el Chicharito con la mentalidad que tiene seguramente se va a ir a un equipo de los que estén compitiendo por su liga y que juegue la Champions. ¿Por qué? Porque todo México quería que se fuera un equipo de media tabla donde fuera titular y metiera goles como Vela, porque la Real Sociedad rara vez va a Champions, rara vez tiene un torneo internacional y lo único que es ni a ver si logro algo con los 8 primeros para ir a UEFA o ir a Champions y mientras no descienda.
y se fue a Leverkusen, que es de los 5 equipos primeros de Alemania. Yo sé que el Bayern se la lleva, pero de los que le hacen competencia al Bayern es el Leverkusen y el Borussia, vamos a decirlo así, que juega Champions, quiere decir que fue de los 4 primeros equipos en Alemania, y que es titular. O sea, de repente dicen, última oportunidad para Chicharito. Pues última oportunidad, si el partido antepasado ganaron con un gol de él. Oye, y última oportunidad, ¿tiene 23 años? No, 26, tiene 26. Sí, pero falló un gol el otro día, que como muchos, y dice, se le acaban las oportunidades. Esos son los titulares en los periódicos de México. Eso es lo que te digo, que no nos ayuda en México. O sea, de verdad, yo creo en mi país, amo a mi país, trato de hacer lo mejor por él. Lógicamente, seguramente la riego en muchas ocasiones, pero algo que yo identifico es eso. O sea, nosotros mismos nos destruimos a nosotros mismos. Es como la historia de los cangrejos. O sea, el cangrejo que va subiendo, hay que jalarlo para que no suba, ¿no? Para que se caiga. Y que les pongo un ejemplo muy grande en eso, porque esa historia la hizo famoso Hugo Sánchez, no sé si sea de él o no, pero la hizo sumamente famosa. Es el ejemplo que hay con México con la pérdida de territorio. Todo el mundo se acuerda de que perdimos Texas y California, pero nadie se acuerda que perdimos Guatemala, Costa Rica, Honduras, y parte de Panamá. ¿Por qué? Pues porque a los cangrejitos que sí se superaron, los queremos regresar a la cubeta, y como de México para abajo están más fregados que nosotros, pues eso no nos importa porque no nos vayan a jalar a su cubeta. Entonces esa es como parte de lo que tenemos, esa mentalidad donde no reconocemos lo bueno que tienen otras personas y la mentalidad que tienen. Y Chicharito, yo lo decía, ahorita le ponen todos los diarios, es última oportunidad para Chicharito. Y decía, una semana antes el Leverkusen no había ganado un solo partido de liga y ganaron 1-0 con un gol del Chicharito. Entonces yo creo que el técnico dice, ok, hoy no fue un buen día para ti, pero la semana pasada me diste 3 puntos cuando el equipo no estaba funcionando, y una semana antes metiste un gol en Champions, ahora nada más no. O sea, hoy no, pues bueno, ni modo. Es que aparte somos de siempre, de nunca y de todos. Y luego yo le ponía otro ejemplo, porque te digo, yo contesto todos en redes sociales, y de repente decía, pues el Chicharito dejó el partido ganado el martes, que jugaban contra el Barcelona. O sea, cuando el Chicharito sale, iban 1-0. A lo mejor falló, pero los defensas estaban ocupados marcándolo, a lo mejor estaba defendiendo, y cuando lo sacan, el Barcelona le mete 2 goles. El Chicharito puede decir, yo dejé el partido ganado. Oye, que fallaste, quedamos 1-0 cuando yo me salí. O sea, ¿por qué no dicen, el técnico saca a Chicharito y pierde el equipo? O sea, ¿por qué no comemos es la forma en la que nos explicamos pues la realidad, ¿no? Había un ejercicio o un artículo donde ponían un hecho que había sucedido en un parque en Estados Unidos, pero haz de cuenta, decía, si lo narraba el periódico fulanito, iba a ser con este tinte, ¿no? Si lo narraba el periódico, y entonces la misma persona en un momento dado era una persona delincuente, en otro momento era un héroe, y en otro era una víctima, ¿no? Entonces es la manera en la que nos explicamos, el modo explicativo que tenemos de la vida. De hecho, la realidad, o como interpretamos la realidad, el 2% solo es la realidad, el 98% es cómo interpretamos la realidad. Sí. Que vamos a cambiar, entrando a programación lingüística, que es algo de lo que hablo mucho en el libro, pues hay que cambiar, o sea, en México hay personas que ven la realidad diferente y que su realidad es diferente. Claro. O sea, si yo pienso que soy positivo y todo lo demás, pues... Oye, ¿cómo nos explicamos que un mexicano haya llegado a la NASA y haya ido a la Luna, ¿no? O haya ido al espacio, ¿no? Hay dos, Nerivela pero el otro, más reciente. José Hernández, que hablo en el libro con él, que es un migrante, hijo de migrantes, que no tenían estudios más que de... Es él, ¿no? No. ¿Él nació allá? Sus papás iban y venían, son de Puebla, iban y venían porque eran campesinos, entonces iban en el verano y regresaban en el invierno. Entonces él nace en verano, entonces le toca nacer en Estados Unidos. Pero realmente iba y venía, él aprendió a hablar inglés hasta los 12 años. Híjole, pues son historias maravillosas que nos demuestran que sí podemos ser mexicanos exitosos, y fue al espacio. En el 2008. Él sí se soñaba de chiquito con ser astronauta y lo logró. Oye, luego estudiate la vida de Roger Federer, que yo soy federista, 100%, y también es una historia impresionante. Cuando me escribías de repente yo decía, ¿quién es ese de la foto? ¿Por qué me está escribiendo Roger Federer? Así me dijo también. Esteban Arce, que le mandamos un saludo. Le digo, hola Esteban, y me dice, ¿quién eres? Le digo,
¿Pensaste que te estaba escribiendo Roger Federer? Pues bueno, Adrián, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Los espero hoy a las 12 en Humanitas, Hidalgo 1788, entrada libre. Escríbanme, yo les contesto todo el día, todo lo que me preguntan. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo ser un mexicano exitoso? Porque por aquí había dudas de que a lo mejor no es cierto que solamente el 2% vive en pobreza extrema, todo esto. No, es el 4. El 4%. Bueno, pero estaban ahí como que reclamando que no era correcta la cifra, pero bueno, tú se las puedes sacar. Sí, yo se los puedo aclarar y tengo todo. Muchísimas gracias.